Hola, ¿qué tal? Entonces continuamos con el análisis de datos de panel. Lo que nosotros teníamos y advertíamos es de que el análisis de datos de panel con efectos fijos o efectos aleatorios lo podríamos hacer mediante Stata. Estamos tomando como base, lo repito, lo reitero porque es importante, el trabajo de Oscar Torres Reina de la Universidad de Princeton y lo que estamos haciendo es reproduciendo los ejercicios que él está haciendo y tratarlos de los resultados de interpretarlos. Estábamos nosotros, hago un resumen del video 1 que habíamos hecho sobre este tema. Estábamos planteando que hay que poner los datos de esta manera en una hoja de Excel, de tal manera que las unidades de análisis 1, en este caso se repiten, hay tres observaciones para una unidad de análisis. Aquí está la unidad de análisis 2, aquí estaría la unidad de análisis 3 y esas diferentes, en este caso 3 unidades, son del año 2000, 2001 al 2002. Para las variables y, x1, x2. De esa forma es que hay que estructurar el panel, hay que agrupar, hay que estructurarlo de esta forma para posteriormente exportarlo y ponerlo en Stata. Bien, aquí simplemente decir que se habían puesto unas gráficas para tratar de hacer un análisis en el cual nosotros con este comando y con el comando de xline, pues simplemente ver cuál es la evolución de y en el tiempo para los diferentes países, en este caso A, B, C, D, E, F, G. Y posteriormente había otro tipo de gráfica en la cual podríamos poner el análisis más bien poniendo énfasis en el tiempo. Aquí están los países, estas gráficas se pueden editar, aquí se están encimando los números del eje de las Y, pero bueno, se observa aquí evidentemente que existe una tendencia más o menos alcista, una tendencia positiva, una pendiente positiva, pero que al haber una dispersión, al haber puntos que suben y que bajan, esto quizás puede ocultarse que exista pues una relación de una pendiente positiva. Bien, visto entonces el análisis gráfico para cada país y para el conjunto de ellos, lo que se hizo posteriormente es empezar a hacer el análisis de efectos fijos. Este tipo de análisis de efectos fijos se le suele denominar un modelo de covarianza. Habíamos comentado que un modelo de covarianza es aquel que tiene variables dependientes cuantitativa, una variable dependiente cuantitativa, pero sus variables independientes son cualitativas y cuantitativas. El análisis ANOVA, por cierto, solamente tiene variables cualitativas como explicativas. En cambio, el análisis de covarianza tiene un mix, tiene una combinación de cualitativas y cuantitativas. También se le suele llamar modelo de variables dummy, porque se introducen precisamente para hacer la diferenciación de cada una de las unidades de variables dicotómicas, donde cada variable dicotómica, n-1, variables dicotómicas, son precisamente el número de unidades de análisis. En este caso tenemos 7 países, A, B, C, D, E, F, G. Tenemos 7 países, tendríamos que introducir, por tanto, 6 variables dummy. Bien, dicho eso, habíamos puesto esta gráfica ya la habíamos comentado en el video número 1. Este simplemente es la regresión de x1 de y sobre x1, como si no existiera ninguna unidad de análisis, es decir, como si no existieran países. Aquí están todas las observaciones, las 70 observaciones, 70. Aquí está, número de observaciones 70, son 7 países y tenemos 10 observaciones para cada país en el tiempo. Y simplemente aquí existe una tendencia positiva, pero sin hacer distinción, insisto, en
en que existen unidades, en este caso países, que pueden tener efectos diferenciados, efectos fijos diferenciados. Bien, después se llega a hacer un análisis, esto lo hicimos en el video 1 también, eh, el análisis con variables cualitativas. De esta forma, con este código, simplemente estamos generando automáticamente las variables dicotómicas. Observar que la lógica es simple, x y, vamos a hacer una regresión de tal manera que y esté en función de x1, donde y es cada país. Obviamente, previamente, se debió de haber definido country como la unidad de análisis en XTZ. Bien, eso lo habíamos comentado, el XTZ como debió de haberse configurado. Bien, de acuerdo. Eh, Aquí están las variables cualitativas. Cada variable cualitativa es un país. Evidentemente se omite el primero. El primero es el punto de referencia para los demás países. El país, en este caso, A. Luego el país B, el país C, etcétera, hasta el país G. Aquí apenas se observa que el país 4, es decir, A, B, C, D, el país D es el que tiene aparentemente un nivel, o empieza a tener un nivel diferenciado. No es significativo al 5%, pero sí al 10%, por tanto tendríamos que tiene un nivel de 2.28, según la notación científica, tendría ahí un 2.28 más que el país número 1 o el país A. ¿De acuerdo? El país A tiene como nivel medio de Y 8.81. ¿De acuerdo? De tal forma que la suma de 8.81 más el 2.28, la suma numérica de estos dos números, sería el promedio del nivel del país D o del país 4. Qué cuidado con eso. No es que tenga un nivel el país D de 2.28, no, sino que el país D tiene como nivel 2.28 de diferencia en referencia al país A, al país número A. Dicho todavía de otro modo, el país A siempre va a tener 8.81. Estoy diciendo con esto, en realidad estamos hablando de millones aquí. Lo digo por simplicidad, 8.81. 8.81 es el valor del país A. Todas estas coeficientes son los niveles diferenciales de cada país, de tal manera que para el país 4, que en su caso empieza a ser significativo esa diferencia, su nivel no es de 2.28, sino 2 más 8, 10. 10 y algo es el nivel del país A. ¿De acuerdo? Y 2.28 es el nivel diferencial de ese país D con respecto al país A. Bien, dicho eso, concluimos en el video número 1 sobre este tema, esta gráfica en la cual se veían, bueno, se generaban primero las regresiones o subregresiones, en este caso 7 regresiones, y posteriormente se graficaba. El país, como se observa, el país D con cuadrados y en amarillo tiene un nivel por encima de la media, que es esta línea oscura y gruesa, y el país también F es el que tiene precisamente un nivel diferente. Las pendientes está restringiéndose este modelo a que las pendientes de todos estos países sean exactamente la misma. Esto posteriormente, insisto, se podría modificar, lo decíamos en el video 1, se podría modificar de tal forma que también pudiera relajarse este supuesto y cada país pudiera tener una relación x1 y y, es decir, una relación entre la variable x1 y y con una pendiente diferente. En este caso se está asumiendo que es la misma,
simplemente se están viendo los niveles que son diferentes. Bien, por cuestiones de insistencia y para aprender cómo hacemos esto, nos vamos otra vez a Stata, y una vez estando ahí comentábamos que podíamos atrapar los datos simplemente poniendo use y http, etcétera, etcétera. Vamos a ver, está aquí. Usar los datos que están en esta dirección. Bien, pegamos eso. La máquina está conectada a internet, por tanto los atrae, los datos los carga. Bien, estamos aquí entonces, después de esta gráfica. Nos quedamos en esta parte. Recuerdo que comentaba que esta era el código que hay que poner para que se genere la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Se guardan, store, y se guardan con este nombre. Después se genera una regresión con variables dicotómicas. Esta es la instrucción, se guarda, store. Después se le dice a la máquina, al software, por favor pon en una tabla las dos regresiones, OLS y OLS DOM. Esto es lo que hace el autor. Bien, vamos a poner estas cuatro líneas, 5 líneas de código. Star es para que ponga la estrella. Bien, primero voy a poner xtset. Ahí tenemos la variable que está aglutinando, concentrando, dividiendo, es country, ¿de acuerdo? Esa es la variable que está agrupando a los datos, están agrupados por países. La variable de tiempo va del 90 al 99 y va incrementándose, delta va incrementándose año con año. 90, 91, 92, sucesivamente así hasta el 99. Bien, pego las 5 líneas de código. Ahí lo tenemos. Y comentábamos, si no lo comentábamos, lo comento ahora, que también podríamos, por supuesto, eliminar star y poner en su lugar lo siguiente. Bien, aquí pongo simplemente estimate stable, es decir, estima, y ponen en una tabla el modelo OLS y OLS DOM. Es decir, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y el modelo de mínimos cuadrados ordinarios con variables dicotómicas. Y se pone simplemente el estimador B, esta es la instrucción, después de la coma, y la instrucción de T, que ponga la T calculada, y que ponga el tamaño de la muestra. Y por qué no, una vez que ponemos eso, podemos también añadir la R cuadrada. Ahí tenemos que MSO tiene una R cuadrada, una bondad de ajuste de la mitad del 1%, mientras que la de variables dicotómicas tiene un R cuadrado del 22%. Muy bien. Bien, vámonos directamente ahora sí con el modelo de efectos fijos. Plenamente los datos de panel. Esta es la instrucción, ¿de acuerdo? Xtrec, simplemente xt hace alusión a datos de panel, rec es la regresión, y x1, y esta es precisamente la instrucción de efectos fijos. Bueno, simplemente copiamos esto, lo pegamos. Antes de darle enter, observar que ya las variables que tenemos por acá son la variable de país 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, se han generado precisamente porque le dimos la instrucción para generar automáticamente las variables dicotómicas. Bien, antes también de darle enter me gustaría destacar que
mientras aquí en el modelo OLS, no lo había destacado, mientras en el modelo OLS la t calculada es 0.63, es decir, no es significativa x1 para explicar a y. En cambio, en el OLS-DUM o modelo de mínimos cuadrados ordinarios con variables dicotómicas, 2.23 es la t calculada, por tanto sí que es significativa. Bien, otra forma de hacer este segundo modelo, este último modelo, este que está aquí, es precisamente con este. Tenemos ahora que la t calculada es 2.24, lo mismo que teníamos aquí, 2.24, y aquí está el estimador, 2.48. Insisto, estoy diciendo 2.48, pero en realidad esto estamos hablando de millones, es un número muy grande. Y mientras acá tenemos 2. ¿De acuerdo? 2.5 según esto, que es seguramente igual a esto. Tendríamos que modificar stata para que nos diera todos los decimales y nos pusiera los números exactos. Bien, ¿qué es lo que hay que destacar de aquí? Lo que hay que destacar de esta regresión de efectos fijos. Uno, que existe primero una R cuadrada que se está descomponiendo entre between, intra y tomando toda la muestra. Insisto, sería por un lado que la R cuadrada dentro de cada unidad es explicada x1, está explicando x1 a y un 7%, entre tomando como unidad de análisis a los países es 7%. Y si tomáramos en cuenta a ninguno de estos países, es decir, simplemente como si fueran un todo, todas las observaciones fueran la misma unidad de análisis, eh, la relación de x1 con y es muy baja, es la mitad de 1%. Bueno, el modelo de esta forma, tomando efectos fijos, la f es de 5, por tanto es estadísticamente significativa, su valor de probabilidad es de 2%, por tanto se rechazaría la hipótesis nula de que todos los estimadores de este modelo serían 0. Bien, el f-test está planteando precisamente si las variables dicotómicas, todas en conjunto, solo las variables dicotómicas son 0 o no. Dado que la f es de 2.97 y su valor de probabilidad, el valor de probabilidad es de 1%, se rechaza esa hipótesis nula y por tanto sí que tienen relevancia introducir las variables dicotómicas en este análisis. Este que está aquí hace referencia a los residuos que se generan haciendo distinción de los residuos originales de los residuos del modelo con variables dicotómicas. Hablaremos de ellos más adelante. Bien, vamos a continuar porque quisiera terminar, antes de explicar quisiera terminar la disyuntiva sobre si hay que aplicar en un problema determinado efectos fijos o efectos aleatorios. Esto es toda una discusión y seguramente teóricamente tendría que discutirse primero la naturaleza de los datos y del problema. Pero estadísticamente nosotros plantearíamos lo siguiente. Primero la instrucción de efectos fijos, en este caso se está incluyendo inclusive x2 y x3. Se guarda esa regresión, se le está denominando fijo. Después se está generando, observar, los mínimos cuadrados ordinarios, se está guardando. Después se estaría generando en esta otra parte
se estaría generando en esta otra parte lo mismo, llegaríamos a las mismas conclusiones. En realidad no es la prueba de Hausmann para diferenciar efectos fijos y efectos aleatorios. En realidad simplemente está poniendo aquí las diferentes formas de cómo mostrar los efectos fijos. Todavía no llegamos a esa tarea, a ese test, a esa prueba para hacer la distinción de si aplicar efectos fijos o efectos aleatorios. Creo que sería bueno hacerlo, así que voy a regresar después a esta regresión que está simplemente poniendo una tabla, pero que está llegando a la misma conclusión. Aquí está el mismo coeficiente, pero lo está obteniendo de tres formas diferentes. Bien, vámonos a ver la prueba de Hausmann. Simplemente decir que los efectos aleatorios es lo mismo, la misma instrucción que de efectos fijos, solo que se pone RE. Bien, eso también voy a regresar a ello, pero sí que me interesa primero ver si aplicamos efectos fijos o aleatorios. Aquí está la prueba de Hausmann. Bueno, aquí lo plantea, fijos o aleatorios. Muy bien. Y aquí estaría. El modelo de efectos fijos se guarda, store. El modelo de efectos aleatorios se guarda, lo llama random. Y después la comparación de Hausmann, o la comparación que hace Hausmann, es ver si los estimadores son iguales en un modelo que en otro. Bien, vamos a hacerlo pues. Bien, vamos a verlo. Bien, aquí prefiero comentar esto porque es así, esa es la verdad. Eh, Suele suceder que a veces Stata elimina, al hacer varias operaciones, elimina por alguna razón, aunque el que me está escuchando puede suponer por qué. Eh, Usando este tipo de programas, a veces, y de esta forma, a veces el programa eh, elimina cuando no está constituido de forma íntegra. Puede ser que elimine algunas variables cuando utilizamos varios procesos. En este caso, lo habrán observado en el video, me eliminó la variable y. Lo que he hecho es simplemente volver a cargar los datos. Ahí están. Y como el código se va guardando, simplemente lo que hago es aplicar de nuevo del 17 al 20. Bueno, en rigor del 14, 15, 16 y 17 y 18. Bien, yo los tenía aquí ya guardados, así que aquí están el número 1, 2, 3, 4 y 5, que son exactamente los mismos que estaban aquí. 5 líneas de código. Hemos dicho, efectos fijos se guardan, efectos aleatorios se guardan y posteriormente hacer la prueba de Hausmann. Ahora sí, parece ser que no los ha hecho sin ningún problema y no ha eliminado a Y. Vamos a ver los resultados. Aquí está efectos fijos. Aquí lo tenemos, efectos fijos. Se ha guardado. Efectos aleatorios. Ahora veremos por qué no lo ha mostrado. Supuestamente lo que nos está mostrando aquí es la prueba de Hausmann.
Vamos a arreglar esto. Bien, aquí está totalmente arreglado. He cargado los datos nuevamente y aquí está. Estimación. He corrido primero los efectos aleatorios. Aquí están totalmente. Aquí está la instrucción. Aquí están los resultados. Posteriormente los efectos fijos se guardan. Aquí está. Y la prueba de Hausman, que asume primero que los estimadores son los mismos que aleatorios que fijos, es decir, que no existe diferencia entre los estimadores. Dado que el valor de probabilidad es un poco por encima del 5%, podemos decir, si esta fuera nuestra forma de, o nuestro criterio, el 5%, podríamos entonces o bien no rechazar porque excede el 5%, o bien si consideramos que es un nivel suficientemente bajo, rechazamos de que los valores de los coeficientes sean los mismos. En cualquier caso, si son diferentes, si se toma en cuenta o si se resuelve de que son diferentes los estimadores, lo que debería de hacerse es calcular o estimar los estimadores con el método de efectos fijos. Repito esto último porque creo que es importante. Si se rechaza el test de Hausman, si el valor de probabilidad es suficientemente bajo, menor del 5%, se rechazaría la hipótesis nula de que son iguales y por tanto nos decidiríamos por el modelo de efectos fijos. Esta sería pues entonces la forma de discernir si aplicamos el modelo de efectos fijos o el de efectos aleatorios. He querido terminar con esta última prueba. Posteriormente haremos más pruebas, más test de pruebas que tiene el autor. Insisto, para darle el crédito, Oscar Torres Reina de la Universidad de Princeton, precisamente para verificar los supuestos de no autocorrelación, de heterocelasticidad en el esquema, en el ambiente del análisis de datos de panel. Bien, continuaremos entonces con este tema.